Auditorio La Pirámide de Dios. Presenta su programa La Voz de Dios en el Tiempo Apocalíptico. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mismo Cristo dice que va a ser predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A continuación, escuchemos al conferenciante internacional del Apocalipsis, Dr. William Soto Santiago. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos abra las Escrituras y el entendimiento para comprenderlas y creerlas de todo corazón, de tal modo que nazca la fe en nuestras almas, creyendo en Cristo y su palabra por toda la eternidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, donde Cristo nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para esta ocasión, pedimos las bendiciones de Cristo sobre nuestras almas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y las abra y nos abra el entendimiento también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema para esta ocasión es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo que no lo vería más, pero que sus discípulos lo verían. O sea que no lo verían más en carne humana después que se fuera, pero lo verían obrando en medio de su iglesia, en el Espíritu Santo. O sea, el ángel del pacto que le dio a Israel por medio del profeta Moisés, al cual apareció en una zarza allá en el monte Sinaí, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es la imagen del Dios viviente, que es el cuerpo angelical de Dios, y en palabras más claras, que es Jesucristo en su cuerpo angelical, el cual es la imagen del Dios viviente, como nos enseña la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora tenemos
la promesa de la primera vez de Cristo, la cual se cumplió de acuerdo a las Escrituras. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en su semejanza física con el nombre Jesús, el cual dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Por lo tanto, las palabras de San Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, que el Padre que le hablaba estaba en él. El Padre que hacía las obras estaba en él. Él decía que no hablaba nada de sí mismo y no hacía nada de sí mismo, sino como el Padre mostraba, así él hacía. Es la forma de Dios obrar. Le mostré en visión las cosas que el Padre iba a hacer, y entonces eran hechas a través de Jesús. Pero era el Espíritu Santo el que obraba a través del velo de carne, porque el velo de carne era nada menos que el templo humano de Dios. El Dios todopoderoso que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, luego estuvo morando en medio del pueblo, guiándolos, y le ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo, de un templo, en el cual Dios moraría y desde el cual Dios se manifestaría. Y lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte Sinaí. Encontramos que ese templo, al igual que el templo que construyó el rey Salomón, son tipo y figura de Cristo y por consiguiente también de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que nos dice San Pablo en 1 de Corintios capítulo 3. O sea, que los creyentes en Cristo forman el templo de Dios. Capítulo 3, versos 16 al 17 de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que los que han perseguido a los creyentes en Cristo y que en algunas veces los han matado, los han destruido, tienen problemas con Dios. Dios los destruirá a ellos también. Cristo en una ocasión, hablando de su cuerpo, cuando le piden señal, Él les dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. San Juan capítulo 12, verso 19 al 22. Ellos pensaban que estaba hablando del templo de piedras que estaba en Jerusalén, pero Él estaba hablando del templo de su cuerpo físico. Y cuando resucitó, entonces comprendieron que les hablaba de su cuerpo físico que sería destruido en la crucifixión. Pero en 3 días, al tercer día, Él lo levantaría, lo resucitaría.
Por lo tanto, así como Dios moró en Cristo, Cristo mora en su iglesia todos los días desde el día de Pentecostés hacia acá. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, de etapa en etapa, de edad en edad, reproduciéndose en hijos e hijas, por medio de su Espíritu manifestado en su iglesia, en cada etapa de su iglesia, cada avivamiento o desbaratamiento de su iglesia. Él está reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual de Cristo. Todo lo que Dios es vacío en Cristo, Cristo lo ha vaciado en su iglesia. Y ahora, Hebreos nos habla claramente de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ven? ¿Cuál es la casa de Cristo? Su iglesia, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora la iglesia del Señor Cristo es la casa de Dios, la casa de Cristo, donde Cristo habita en el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. En Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que así como la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual en donde Cristo está desde el día de Pentecostés, cada creyente en Cristo como individuo también es un templo espiritual. Como Cristo cuando dijo: destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días yo lo levantaré. Y ahora Cristo está morando no solamente en su iglesia como cuerpo místico de creyentes, sino en el alma de cada creyente en Cristo. Somos templo de Dios, templo de Cristo, templo del Espíritu Santo morando en nuestra alma. Ese es el trono de Cristo en el creyente, y el trono de Cristo en su iglesia es la edad de piedra angular. Por eso ha estado en su iglesia de edad en edad, pasando del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, para la dedicación de ese templo espiritual, para ser adoptado
en el reino de Dios. Y cada creyente en Cristo para ser adoptado, ser transformado si está vivo en el día postrero, y los que murieron ser resucitados en cuerpos glorificados. Así como en su primera venida, luego de transcurrir las diferentes etapas de la iglesia bajo la ley, Él vino de etapa en etapa, de edad en edad, manifestándose en el Espíritu Santo a través de los diferentes instrumentos que tuvo, profetas, jueces, y así por el estilo. Y luego, en Juan el Bautista, precursando la venida del Mesías, y luego en Jesús en toda su plenitud. Dios, con su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, se hizo carne en el cuerpo que se creó para sí mismo, para manifestarse en toda su plenitud y ser el templo humano de Dios, desde el cual estuvo hablando por 3 años y medio en la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Y falta para el pueblo hebreo 3 años y medio de la semana número 70 de Daniel, en la cual también le va a hablar directamente al corazón, al alma del pueblo hebreo. Y ahora juntar a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por tanto, es para este tiempo final la edad de piedra angular, la edad de oro de la iglesia, que es paralela a la edad de oro de la iglesia hebrea bajo la ley, en la cual se cumplió el ministerio de Cristo de 3 años y medio, en donde Dios estuvo velado en carne humana, en su templo humano. Para el día postrero será también como fue allá en el medio del pueblo, la iglesia del antiguo pacto, donde se cumplió la primera venida del Mesías, de Dios en carne humana. Es para el pueblo del nuevo pacto, la iglesia del Señor Cristo, la promesa de la segunda venida de Cristo, el cual se ha manifestado en los apóstoles, en los mensajeros de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, y luego se manifestará en el día postrero en toda su plenitud, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente. El occidente y el oriente son los 2 puntos de la venida del Mesías. En el oriente, la primera venida del Hijo del Hombre. En el occidente del continente americano, la segunda venida del Hijo del Hombre. Y la segunda venida del Hijo del Hombre tiene 2 partes. Ya la primera se cumplirá en el reverendo William Branham, y la tercera se cumplirá en la venida del Señor con sus ángeles, con Moisés y Elías. Por tanto, estemos preparados, porque el que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en este tiempo final tiene la promesa hecha a su iglesia, que se manifestará en toda su plenitud. Él vendrá a su templo es su iglesia, y para este tiempo final es que se completará su iglesia, completándose así la construcción de su iglesia con piedras vivas, hijos e hijas de Dios, con los cuales es construida la iglesia, el templo espiritual de Cristo. Y ya lo que falta es la conclusión
de la construcción del lugar santísimo del templo espiritual con piedras vivas, seres humanos que lo recibirían en este tiempo final y serían colocados en el templo espiritual de Cristo en la edad correspondiente a este tiempo final. Es ahí donde Él está en este tiempo final, en la construcción y en la manifestación plena que Él ha prometido a su iglesia para este tiempo final, para darnos la fe para ser transformados y raptados, darnos la fe para ser transformados los que vivimos y los que murieron, ser resucitados en cuerpos glorificados. Así es que podemos ver lo que está prometido para nuestro tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y por consiguiente tenemos que estar preparados para recibir las bendiciones de Dios para este tiempo final. El que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, continúa con nosotros. Continúa con nosotros en la edad que nos corresponde, la edad de piedra angular. Estuvo de edad en edad hasta llegar a nuestra edad, la edad de piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en donde Él en su venida se manifestará en toda su plenitud y cumplirá su venida con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es importante comprender, conocer estas cosas, estar conscientes para saber lo que tenemos que estar esperando de parte de Dios. No podemos estar en tinieblas, sino tenemos que estar alertas, con nuestros ojos bien abiertos, para recibir todas las bendiciones que Él trae en su venida. Todavía Él sigue llamando y untando a los que faltan en su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y le bautice con Espíritu Santo y produzca en usted el nuevo nacimiento, para lo cual puede pasar a la frente para que quede incluido en la oración que estaremos haciendo para los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador, y los que están en otras ciudades de Colombia o en otros países y ciudades de otras naciones, también puede pedir los vidas de Cristo en estos momentos, para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, nuestro Salvador, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos des caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador.
testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti. Y te recibo como mi único, suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautizas con el Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzca a ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es tipológico. El agua no quita los pecados, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, porque en Él nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos con Él y en Él eternamente. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Auditorio La Pirámide de Dios presentó su programa La Voz de Dios en el Tiempo Apocalíptico. Visítanos en internet en www.auditoriopirámide.org y www.carpa.com. Para mayores informes, llame a nuestro teléfono 1-88-0275 de 10 de la mañana a 7 de la noche. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas.